Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca de una forma clara, de una forma resumida, sus derechos y obligaciones en materia legal. El día de hoy vamos a platicar acerca del juicio oral en materia penal. ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan? ¿Qué es el juez de control? Y todas aquellas preguntas que tengan que ver con este tema. Le pido nos acompañe a lo largo de esta transmisión porque va a ser un tema muy interesante que le puede ayudar a usted, a un familiar o a algún amigo. Síganos después de este pequeño corte comercial. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para poder platicar acerca del tema del juicio oral en materia penal, por lo cual he convocado a una serie de abogados especialistas en el tema, conocedores totalmente de este tema, a los cuales les doy la más de las cordiales bienvenidas. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Sara Pérez Casparian. Ella es abogada postulante en materia penal y es coordinadora de la materia penal en la Universidad de Anáhuac, la cual le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias. De igual forma, les presento al licenciado Eduardo Guizar Sánchez, el cual es abogado postulante y académico. Muchas gracias por la invitación, licenciado doctor. Muchas gracias. También de igual forma tenemos con nosotros al maestro Juan José Olea Valencia, el cual es coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muy buenas noches a todas y a todos. Y por último, también nos acompaña aquí el licenciado Ángel Buendía, el cual es abogado postulante en materia penal y especialista en esto que se llama los juicios orales. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a todos. Un honor estar aquí. Bien, pues muchas gracias. Bueno, para poder platicar acerca del tema del juicio oral en materia penal, primero quisiera yo saber qué es esto del juicio oral, de dónde deviene, cuál es la historia como tal de estos juicios orales. No sé si aquí la doctora Sara Pérez nos pueda comentar algo referente a estos antecedentes como tal. Algunos antecedentes podríamos encontrarlos, ¿no? En que, por ejemplo, en México, hace siglos atrás, probablemente existió un sistema de acusación donde permeaba mucho la escritura, un sistema donde había muy poca contradicción entre las partes, porque básicamente se basaba en una acusación y el juez, pues sin mayor duración, decidía, sin argumentar, sin fundamentar. Sí, entonces podríamos hablar de un sistema inquisitivo hace siglos atrás, al igual que en otros lugares de Europa existió, y ya luego esto fue evolucionando a un sistema mixto donde pues sí se empezó a combinar un poco la oralidad con la escritura. Pero bueno, ya el sistema acusatorio, y de ahí es donde viene el juicio oral, lo que usted dice, abogado Héctor, pues ahí combina ciertos principios que se basan en la oralidad y, entre otros, la contradicción. Por eso se dice sistema acusatorio adversarial oral. Estos principios quedaron a partir de 2008 en la reforma constitucional en materia penal y están enunciados y explicados en el artículo 20 de esta Constitución. Quiere decir, la primera característica es la publicidad. ¿Por qué? Porque hay mucha transparencia. Claro. Puedo yo como ciudadano llegar a una audiencia donde esté ventilándose el asunto de un familiar, de un amigo, etc. O puedo yo como estudiante o como abogado postulante, puedo ir a ver un juicio y tengo libre entrada a los salones de juicios orales, a excepción de que en un momento dado se declare que se cierra la sala, que no va a ser público totalmente por un problema de cuidar con la privacidad, por un caso muy especial. Podría ser, por ejemplo, un caso muy especial de secuestro con privación de la vida. O sea, ahí ya el juez tiene discrecionalidad para
decir, bueno, en este caso la audiencia no va a ser totalmente pública, sino vamos a decretar la privacidad. Esa es una de las características. Claro. Otra característica es la contradicción, o sea, igualdad de partes con igualdad de derechos. Entonces son partes contrarias, pero tienen igualdad. Y Bien. tienen teorías diferentes. Una trae una postura de acusación, la otra trae una postura de defensa. Esto pues podría ser, bueno, cada quien trae su teoría del caso. Otro de los principios es la inmediación. O sea, no pueden existir mediadores entre el juez, que es la persona que administra la justicia, y las partes que están interviniendo en un asunto. Es directamente, o sea, no se puede hacer una audiencia oral ante un secretario, ante un auxiliar, un asistente. Tiene que haber una persona del Poder Judicial debidamente habilitado. Obviamente dentro de esto se requiere ya que los abogados estén preferentemente certificados, claro, preferentemente colegiados y que sean titulados, dice la Constitución, personas que tengan titulación en derecho. Las audiencias deben ser lo más breves, los actos dentro de las audiencias tienen que tener principio-fin, una cierta concentración, y además no puede el juez decretar una suspensión de una audiencia y ya luego hasta el siguiente año. O sea, tiene que haber una continuidad. Si se decreta una suspensión, porque somos seres humanos y ocurren cosas, pues a lo mejor en un lapso de 10 días, o sea, la ley adjetiva de cada estado te dice cuál es el tiempo máximo en que se puede esto alargar, pero hay que seguir y hay que continuar. Esos son los principios básicos del juicio oral. Del juicio oral, que están en el artículo 20 de la Constitución, y ya luego hay cosas ya muy novedosas, como por ejemplo, las pruebas tienen que desahogarse, si no, no tienen validez. Tienen que, como regla en el juicio oral, no quiere decir que a lo mejor hay algunas excepciones donde un testigo declaró dentro de la etapa investigativa, de la carpeta de investigación, y luego ese testigo murió. Claro. Bueno, ¿qué hacemos con esa declaración? Bueno, pues en ese caso puede, dice la ley adjetiva, pueden haber vías de que esta declaración en una forma determinada se tome en cuenta por parte del juez. Sobre todo, dentro de todo esto está el sistema de libre valoración de las pruebas. Antiguamente con el sistema mixto o con el sistema a lo mejor inquisitivo, las pruebas tenían un valor, cada prueba, que se le daba más prueba a lo mejor a la de un perito que a la de un testigo. Ahorita es de libre valoración, quiere decir, en base a reglas de la lógica y la experiencia de los jueces. ¿Se puede decir que ha sido más ágil con este sistema acusatorio? Este sistema pretende la agilidad porque también, entre otras cuestiones, le da la posibilidad al Ministerio Público que ejerza criterios de oportunidad. En algunos casos donde no requieren un largo proceso con tiempos, gastos, etcétera, pues ahí se podría, para determinados delitos, cada ley adjetiva de los estados que ya han implantado el sistema establece que se ejerzan criterios de oportunidad y se puede ir a vías alternativas que no son De solución, exactamente digamos. solución. Okay. Aunque Sí. se haya cometido un delito. Aunque se haya cometido un delito, o sea, no hay criterio de oportunidad para determinados delitos graves, ¿no? Como un secuestro, o sea, los delitos que se establecen en el 19 de la Constitución como graves, donde el juez incluso puede oficiosamente debe imponer la prisión preventiva. Pero hay otros casos de delitos en el área patrimonial, etcétera, que no implican un gran problema y ahí se puede ir a vías alternativas. Y para eso también se requiere una gran capacitación de los operadores de la justicia en esa área. Claro, claro. O sea, podríamos decir que, bueno, anteriormente era el sistema inquisitivo, digamos. No totalmente mixto, vamos a Mixto, decir. digamos. Permeaba mucho la escritura. Ok. En un 80% era escritura. Entonces, pues las audiencias eran muy peculiares, ¿no? Se podían alargar los procesos, ¿no? Mucho tiempo. Se podían incluso. alargar, aunque usted sabe también que muchas veces se alargan porque el propio abogado postulante requiere de más tiempo Más para evidencias, más pruebas, igual. Exactamente, Claro, exactamente. sí. Incluso, bueno, tengo entendido que anteriormente pues uno era culpable, digamos, hasta que demostrara uno mismo que no era culpable. Y ahorita uno es inocente hasta que las autoridades, en este caso
bueno, los jueces o los ministerios públicos demuestran que uno cometió un ilícito. Exactamente, de toda la vida la carga de la prueba la ha tenido el acusador, incluso en otros sistemas. Pero ya en este sistema, lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho, Claro. quedó reconocido como una garantía procesal, obviamente es un derecho del imputado, la presunción de la inocencia. Bueno, todavía, desafortunadamente, existe, porque tiene que existir, la figura de la prisión preventiva. Claro. Y todavía se critica mucho los sistemas de arraigo, ¿no? Pero bueno, de eso si quiere ya luego les sigo platicando, porque a lo mejor alguno de mis compañeros... Claro. Digo, quiere yo hablar. quisiera escuchar aquí al maestro Juan José Olea Valencia. Él trabaja obviamente en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Gracias. Este tipo de juicios orales ya se están llevando aquí en la Ciudad de México, no se están llevando, ¿para cuándo se llevarán? Muy bien, Héctor. Es muy oportuna tu intervención a propósito de que podamos puntualizar a partir de cuándo en la ciudad capital, en el Distrito Federal, iniciaremos con este nuevo sistema de justicia penal que ya atinadamente la doctora Sara ha referido, por lo que hace a los principios básicos. Yo quisiera, antes de entrar en materia, Claro. puntualizar que efectivamente este nuevo sistema de justicia penal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada en 2008, señala, es una evolución del derecho penal. Es una evolución del derecho penal porque necesitamos un cambio en la forma de procurar y de impartir justicia en nuestro país. México era uno de los pocos países que todavía no han migrado a este nuevo sistema de justicia penal en América Latina y en el mundo. Sí. De ahí que, derivado precisamente de las sendas recomendaciones en materia de derechos humanos al Estado mexicano por violaciones al debido proceso, hemos venido evolucionando con la participación de la sociedad civil. En ese sentido, temas como derechos humanos, atención temprana del conflicto, intervención para la atención de los derechos de la víctima, justicia alternativa, son temas que ahora son cotidianos y que hay que manejar y que sobre todo tiene que ver mucho con una adecuada capacitación de los operadores. Un tema muy importante es en qué beneficia esa reforma penal al ciudadano común y corriente, al ciudadano que no se ha vinculado con la justicia penal, con el tema de los derechos humanos. Le beneficia desde la perspectiva en que hay una garantía plena de respeto absoluto de sus derechos humanos. Claro. Le beneficia en que va a haber una atención temprana del conflicto, le beneficia en que precisamente derivado de los cuidados que debemos de tener en el debido proceso, en cada una de las etapas, desde el momento mismo en que se comete el hecho criminal a través de un cuidado de la cadena de custodia, la integración adecuada de la carpeta de investigación, claro, la intervención que tiene que tener el Ministerio Público, la interacción con el juez de control y la intervención con el juez de juicio oral y de ejecución de sanciones penales, son temas que deben de quedar muy claros para el ciudadano a propósito de que cuando sea víctima de un delito, pues sepa a qué autoridad debemos de acudir, claro, sepa cuáles son sus derechos y en consecuencia exigirle a la autoridad la reparación inmediata del daño. En este orden de ideas, en el tema del Distrito Federal, de acuerdo con lo que acaba de publicar la Asamblea Legislativa, iniciamos en enero del 2015 en la atención de los delitos culposos y de querella. Es el 16 de enero, a partir de ese momento en que habremos de implementar esa justicia penal de corte acusatorio y adversarial, como ya se ha señalado. Ahora bien, en ese orden, no todo va a ser cárcel para la persona que comete ese delito, porque son delitos de baja cuantía, son delitos menores, bien, donde se va a favorecer la mediación, se va a favorecer la aplicación de criterios de oportunidad, de una abstención por parte del Ministerio Público, de no investigación, cuando el delito en el reproche social no haya sido reparado en primer lugar, y dos, no sea de tal impacto que evite que el Ministerio Público Investigador se pueda dedicar a aquellos delitos de alto impacto como son violaciones, secuestro, homicidios, trata de personas, que son delitos que afectan los derechos humanos del ciudadano y que ahora con esa justicia habremos de impulsar para que se concentre el Ministerio Público Investigador en los delitos de alto impacto. Bien, y a través de medios alternos podamos salir con la justicia alternativa. Bien, como la mediación. Todos estos temas son muy interesantes, muy amplios, pero vamos a un pequeño corte comercial y vamos a seguir platicando sobre el mismo tema. Muchas gracias. Gracias.
Bien, estamos de vuelta para seguir hablando de esto de los juicios orales en materia penal. Estaba en el uso de la palabra el maestro Juan José Olea. Le pido si quiere seguir con su intervención, que nos estaba platicando acerca de los juicios orales, sobre todo en el Distrito Federal, que bueno, ahorita todavía no han llegado como tal, pero tengo entendido que algunas recomendaciones a nivel internacional, como fue en la ONU, hicieron que sí se llevara a cabo ya. Creo que para el 2016 tiene que estar instaurado ya estos juicios orales aquí en el Distrito Federal. Así es, no solamente en el Distrito Federal, es en todo el país. Toda la República. La reforma constitucional de 2008 habla de en sus transitorios, habla de una implementación de una vacatio legis de 8 años. Esos 8 años se van a vencer el próximo 18 de junio del 2016. Claro. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una excelente aportación del Legislativo Federal, porque viene a armonizar el procedimiento penal en nuestro país. La política pública en la materia da claridad, da lucidez a las entidades federativas. ¿Ese Código Nacional sí contempla totalmente los juicios orales en materia penal? Sí, por supuesto, por Y supuesto. lo contempla para toda la República. Para toda la República, en cada actividad federativa, ya los congresos locales no pueden legislar, no se pueden pronunciar en materia procesal. Bien. Ya es una facultad única del Congreso de la Unión, de acuerdo con la reforma constitucional ¿Y al eso artículo cuándo entra 73. como tal, ya para toda la República? El Código Nacional en todo el país debe estar aplicado a más tardar el próximo 18 de junio del 2016. Eso es muy interesante Esa para es los la televidentes. fecha límite, pero para que sea implementado en su totalidad. Claro. De manera gradual hemos iniciado, por ejemplo, Durango ya inició con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en su totalidad, y otras entidades federativas como Chihuahua, como Nuevo León, como Oaxaca, como el Estado de México se han ido incorporando de manera paulatina porque ellos ya tenían un Código de Procedimientos Penales adaptado a la reforma constitucional. Ya con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las entidades federativas debemos de adoptar uno solo. ¿Y Hay qué una tal les ha iniciativa. ido con ese tipo de juicios orales en esas entidades? ¿No sabe usted cómo les ha ido? Tenemos referencia, por supuesto, al ser un sistema de justicia penal nuevo, tenemos que reaprender el derecho, tenemos que reaprender el procedimiento penal. Traíamos una tradición jurídica de un sistema mixto, como lo señaló la doctora Sara, en un esquema mixto donde se favorecía fundamentalmente la investigación del delito, pero era un sistema escrito donde en muchas ocasiones no estaba la autoridad judicial frente en las audiencias. Ahora, con esa evolución, el agente investigador, el Ministerio Público, el perito o el policía tienen una forma distinta de trabajar. Claro. Tienen que ser muy cuidadosos en la cadena de custodia. El Ministerio Público tiene que realizar diligencias en interacción con el juez de control o con el juez de juicio oral en la parte de investigación y en la parte intermedia. Esto es un reaprendizaje de una forma de resolver la justicia que debe de cambiar, es un cambio de paradigma, no es un cambio de nombre. Sobre todo en el Distrito Federal, yo creo que es muy importante que aprendamos de cualquier error que se pueda dar en la parte de los estados de la República, porque aquí se concentra la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, si está mal o está funcionando algo erróneamente en los estados de la República, en el Distrito Federal tenemos que mejorar esa parte, porque si no se puede colapsar el sistema penal. Debo de aclarar que en el Distrito Federal la reforma constitucional es de tal tamaño del alcance de la reforma de un país. Tenemos a la Procuraduría, al Tribunal, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica más grande del país. Claro. De ahí que el reto es de ese tamaño. Claro. Por eso es que existe un Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma penal que está integrado por el presidente de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Gobierno, el diputado Manuel Granados, Claro. el jefe de gobierno, que es el que preside este Consejo de Coordinación, el doctor Miguel Ángel Mancera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Edgar Elías Azar, y el consejero José Ramón Amiba, que es el presidente suplente de este consejo, y el procurador capitalino, el licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza. Este consejo es el encargado de vigilar la adecuada implementación de la reforma penal en la capital por cada uno de los ejes. Actualmente en la Asamblea Legislativa estamos en un proceso de armonización de cerca de 25 leyes al Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Debe de venir como una columna vertebral con sus vértebras, que son las leyes secundarias adaptadas a este nuevo sistema. En materia de capacitación, tenemos un plan integral donde van a participar de manera permanente a partir ya de este mes de septiembre jueces, defensores, agentes del Ministerio Público, donde se van a estar capacitando con casos prácticos que ya han sucedido en otras entidades federativas. Claro. Y que han tenido solución en el tipo de delitos con el que vamos a iniciar. Recuerdo,
culposos y de querella. No todavía aún con los delitos de alto impacto. Se están construyendo 40 juzgados de juicio, 10 de juicio oral y 40 juzgados de control. También estamos trabajando ya. Para este año vamos a contar con 8 centros de mediación y 18 módulos de atención oportuna, que es la cara de la Procuraduría nueva, ya reformada, transformada, donde vamos a resolver de manera temprana, favoreciendo la mediación o la actuación del Ministerio Público a través de este módulo de atención oportuna para dar una atención profesional, eficiente y eficaz. Sí se va a notar el cambio en esta primera fase A de toda entrada. la población se les va a hacer, supongo, de una forma preventiva, se les va a dar todos sus derechos, obligaciones en este nuevo sistema. Está la carta de los derechos de la víctima y está la carta de los derechos del imputado, y que a través de mecanismos de difusión como los que tiene la Procuraduría vamos a dar a conocer al ciudadano todos esos alcances y todos esos nuevos beneficios. Qué bueno, para que conozcan los televidentes de todos Claro sus que derechos y obligaciones que tienen con este nuevo sistema acusatorio, ¿no? Como Así tal. es, así es. Bien, pues también yo quisiera, no sé si aquí el licenciado Eduardo Guizar nos pueda comentar cuáles serían las etapas que presenta este juicio oral en materia penal. ¿Cómo es, digo, cronológicamente, cómo sería esta parte? O sea, si yo denuncio ahorita algún ilícito, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál sería la trascendencia, la cronología? ¿Cuál sería? Claro que sí. Tenemos 3 etapas dentro del juicio oral. Vamos a empezar con la etapa de investigación, también con la etapa ya, la segunda, donde vas a implementar tú el juicio oral, y la última, que va a ser la implementación del juicio oral. Es decir, no todo lo que tú vas a, ya lo comentaron aquí la doctora, el maestro Juan José, no todo tiene que llegar a juicio oral. Vamos a despresurizar el sistema. También vamos a tener en cuenta que se va a aceptar la mediación, tratándose de delitos no graves, cuando así se pueda, cuando así la ley y los criterios de oportunidad del Ministerio Público lo establezca, para poder llegar a esa etapa, a lo que es al juicio oral. Si ¿Sí? yo ahorita voy y denuncio, ¿sigo denunciando ante la Procuraduría? Así es, Ante el Ministerio Público. Puede ser ante el Ministerio Público, y también vamos a aplicar los principios procesales. Bien. Cuando es tratándose de delitos no graves, o se puede aceptar la mediación. Bien, ahora, si yo, digo, estoy tratando de llevarlo a los televidentes casos un poco más prácticos en ese sentido. Si a mí me roban ahorita, digamos, 1,000 pesos de mi cartera, que traiga yo 1,000 pesos, voy, denuncio, y a lo mejor las autoridades agarran a esa persona que me cometió ese delito, ¿ahí aplicaría esto que se le llama como criterios de oportunidad? Claro, ahí tienes la mediación, que tratándose de delitos no graves, puedas tú llegar a una conciliación, por ejemplo, tanto en el delito que me estás comentando, pues de los 1,000 pesos, para también no utilizar todo el mecanismo penal por un delito no grave. Ahí vas a aplicar la mediación para poder tú establecer y no estés enrolando tanto, o vamos a despresurizar más al sistema penal, ¿no? Bien, ahora, esa conciliación o esa mediación que se podría llevar a cabo sería en el caso de que me devolviera esa misma cantidad y queda libre, o si se le imputa alguna cuestión de privación de la libertad por haber cometido ese delito. ¿Cómo sería esa conciliación? O sea, ¿cómo me prestaría yo afectado para conciliar con esa persona que me cometió un agravio como tal? Bueno, tratándose aquí, para tú poder llegar a la reparación del daño, es que las dos partes queden conformes y se te repare efectivamente, como lo estamos diciendo, ¿no? Que haya una igualdad, que haya una equidad para las dos partes, y podamos nosotros no tener que utilizar el sistema para poder llegar a ese arreglo, que lo puedes hacer de una manera directa con la contraparte, sin tener que utilizar todo un mecanismo de juicio oral. Okay. Y supongo que esa conciliación se hace a través, pues, de algún ministerio público, o yo directamente tengo que conciliar con esa parte que me afectó como tal. Claro, lo puedes hacer ante el Ministerio Público, que es la autoridad facultada, o cuando ya tú recurres ante la autoridad o el tribunal para poder llegar a esa mediación. Okay. Toda esta Aquí, parte... perdón, sí, solamente quisiera adelante. aclarar, en el caso de la Procuraduría, en temas de mediación va a haber mediadores capacitados y especializados. Esto es
no puede ser cualquier persona que participe en esa mediación, porque tiene que ser profundamente capacitado en el conocimiento de cuáles son los principios de la mediación, porque de lo contrario estaríamos solamente negociando la justicia. Claro, y de eso no se trata. Se trata de dejar registro de la persona que va a firmar un acuerdo reparatorio, va a haber un antecedente. El especialista en mediación va a tener como asistentes a un psicólogo y a un trabajador social y a un auxiliar de mediación, que debe tener amplios conocimientos, por supuesto, jurídicos, pero también desde la perspectiva de lo que significa la justicia restaurativa. La persona que es víctima del delito tiene afectación en su, digamos, en su psique, de tal forma que le tenemos que devolver la confianza para poder seguir viviendo cotidianamente. De ahí que en el tema de la Procuraduría, en este caso en particular, sí habrá mediadores que no van a ser los ministerios públicos, ellos se van a dedicar a investigar solamente el delito. Bien. ¿Sí? Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos para seguir platicando de este tema que es muy interesante. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y interrumpimos lo que estaba comentando el maestro Juan José Olea. Me gustaría que siga retomando lo que nos estaba platicando respecto de los juicios orales. Sí, muchísimas gracias. En el caso de lo que comentamos en la Procuraduría, vamos a enfrentar esta reforma constitucional a partir de enero de 2015 a través del favorecimiento de la justicia alternativa, como es la mediación, los acuerdos reparatorios. Ahora bien, un acuerdo reparatorio tiene que ver mucho con la reparación del daño que haga el victimario hacia la víctima, por supuesto. Se firman, se deja el antecedente y esa persona que ya cometió un delito y que le recayó como posibilidad esa mediación, si se vuelve a cometer el delito, ya no le va a favorecer una posibilidad de acuerdo reparatorio. Habrá si es reincidente, ya no tiene esa facultad de un criterio de oportunidad. Ya no, y tendrá que aplicársele la consecuencia jurídica, que puede ser económica, que puede ser de trabajo en favor de la comunidad, en fin, de acuerdo con el catálogo que se defina en el Código Penal para el Distrito Federal, que también está sujeto a revisión para la actualización y armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué otros criterios de oportunidad existen o que se tienen contemplados ahora que entra en vigor esta parte del juicio oral aquí en el Distrito Federal? Esa pregunta es muy importante, porque un criterio de oportunidad debe de ser un criterio que sea acotado para que no se convierta en algo discrecional para el Ministerio Público. Claro. Porque de pronto podemos abusar de ese criterio de oportunidad. Afortunadamente incluso se puede dar corrupción, perdón que lo interrumpa, pero pues puede sí, darse incluso. Puede darse el caso. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Uno, vamos a acotar los criterios de oportunidad y siendo armonizado con el Código Nacional de Procedimientos Penales en la actuación del Ministerio Público. Este criterio de oportunidad que va a aplicar le recae la posibilidad de, uno, tienen que ser delitos que son considerados como no graves y que son delitos culposos o de querella, y que la consecuencia jurídica, si puede ser el caso de prisión preventiva, de prisión, la pena no rebase los 5 años. Bien. Eso es fundamental, ¿no? Bien. Dos, cuando el Ministerio Público considera que el interés jurídico, el reproche social, ya ha sido resarcido o no causó daño, ¿sí? Donde el sujeto ya por sí mismo sufrió una consecuencia física, porque cuando estaba huyendo se cayó, se rompió las piernas, etcétera. No hay violencia física ejercida en contra de la víctima y el delito fue menor, como el que señalaba de los 1,000 pesos. Ahí el Ministerio Público puede aplicar un criterio de oportunidad. Pongo el caso también de los farderos, que se robó a alguien 1 litro de leche, ¿verdad? Ahí, una vez reparado el daño ante la empresa, obviamente se pierde el interés jurídico por parte del agente investigador. Sin embargo, insisto, se deja el registro. Eso es bien importante, porque la idea es favorecer que el Ministerio Público Investigador vigile y investigue directamente desde el punto de vista científico, con un manejo adecuado de la técnica jurídica, claro, aquellos delitos de alto impacto, y esos delitos que son de cuantía menor se pueden resolver por otros medios como son estos, ¿no? Por eso es que... ahí no se estaría violentando la parte de que aquel que comete un delito pues será castigado como tal con alguna parte privativa de libertad o alguna cuestión así, porque se está negociando como tal la justicia. Sí, algo importante es que el nuevo sistema de justicia penal, dentro de sus principios,
establece que no todo va a ser precisamente ya cárcel. Para estos delitos que son menores, donde no hay un interés social plenamente, donde la gente del Ministerio Público tiene que investigar esos delitos, aunque son de cuantía menor, se les está ofreciendo una salida alterna. Sin embargo, la reparación del daño y la consecuencia jurídica está establecida ya y armonizada. Y no podrían subir no habrá impunidad, vaya, en ese sentido. los índices de delincuencia al saber la gente este tipo de cosas. Efectivamente, lo que se pretende también utilizar es evitar la puerta giratoria. Cuando una persona comete un delito, lo sabemos, por mínima conducta criminal que esa sea, tiende a repetirse e inclusive a agravarse. La idea es que con esos registros que vamos a tener en la Procuraduría, evitemos la reincidencia. Obviamente, con esos registros que va a haber, ya una persona que comete un segundo delito ya no tiene posibilidades de negociar o de mediar, ¿no? Qué bueno. Habría que ver, ¿no? Porque también la reincidencia, hay un criterio legal dentro de códigos sustantivos que habría que revisar porque tiene una prescripción. Entonces, ¿han valorado en la Procuraduría del DF? Yo se lo pregunto como académica. ¿Han valorado la posibilidad de que la reincidencia puede en un momento dado prescribir? Claro, la reincidencia, y sobre todo en esos delitos, lo que nosotros no estamos considerando la reincidencia para reponer un juicio o para una nueva investigación. Estamos considerando la reincidencia para no darle el beneficio de la mediación, pero se tendrá que seguir en la secuela judicial la actuación que la ley establece. Así es, doctora. Gracias, sí. Yo pienso que hay que cambiar la mentalidad. Claro. Porque he tenido la experiencia, por ejemplo, de estar en audiencias en el Estado de México, que es uno de los primeros estados que implantó el sistema con un código propio y ahora tienen que adaptarse a este nuevo código nacional, como bien decía el maestro Lea. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué te vas a percatar en los primeros tiempos en el Distrito Federal? Bueno, que todo va a ser que los funcionarios van a estar leyendo constantemente. Y entonces leyendo largos escritos que aunque sea en un trámite de mediación, de vías de justicia alternativa, hay que evitar porque esto tiene que ser muy ágil. Fluido. Y entonces muy fluido, que eso es lo que se le está ahorita transmitiendo a los alumnos que están ahorita estudiando la carrera. Que hay que capacitarlos muchísimo. Que se capacitan las personas que ya están, que son funcionarios de la Procuración y del Poder Judicial, pero también el alumno de Derecho tiene que cambiar la mentalidad. Y ya no es de leer un largo, por ejemplo, en juicio, un largo escrito de imputación, que se pasa ahí muchísimo, y viene el juez y te manda, o sea, te llama la atención. El juez trata de reparar en ese Le llama sentido, la atención, claro. le dice, aquí no es de lectura, porque esto no es una cuestión de lectura. Si usted dice, el escrito de imputación puede tenerlo muy desarrollado, pero impute en este momento el cargo a esta persona, por ejemplo, en las audiencias de imputación. Eso no sé, los abogados que ahorita están practicando más o que lo han hecho en otros estados, si tienen ese tipo han tenido ese tipo de experiencia de que un juez en plan te llame la atención. Ok. No sé si quiera comentar aquí. Sí, hay varios temas que me parece que son importantes y que estimo en función de la experiencia práctica que hemos tenido la oportunidad de tener, claro, que se han soslayado. Cierto, los juicios orales son importantes, son trascendentes, son novedosos e implican un reto, un riesgo para toda la sociedad, porque finalmente la sociedad lo que demanda es que se abata la impunidad y que se combata la corrupción. Eso es absoluto. La gente lo que quiere es justicia, ya sea a través de un juicio oral o a través de un juicio escrito. El hecho es que hasta el día de hoy, incluso, tenemos prácticamente ya 6, 7 años de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública y no se han logrado implementar los juicios orales. Efectivamente, como lo han dicho la maestra Casparian, la maestra Pérez y el maestro Juan José Olea y el licenciado Guízar, finalmente hay una dispersión de criterios en todos los estados. Cada estado tiene un criterio particular de los juicios orales. No hay uniformidad. Es decir, la norma constitucional, a partir de las reformas a los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, estableció un criterio para implementar juicios orales que pudieran confluir con el 17 constitucional en materia de expeditez, es decir, que los juicios fueran rápidos, ágiles y que la gente obtuviera justicia real, claro, algo que todavía no se logra de manera sencilla. Los procedimientos tienen que ser eficientes, ágiles, más allá de la existencia o no de un juicio oral. Pero bueno, estamos inmersos en el juicio oral, en el procedimiento oral, que no ha sido todavía ágil, porque incluso si de pronto también se interpone algún recurso, si se interpone un juicio de amparo,
la oralidad, la inmediatez, la expeditez se detiene. Esto ya no es tan rápido, finalmente. La aspiración de la sociedad es finalmente lograr obtener la reparación del daño, obtener que se sancione al delincuente, ya sea a través de una pena privativa de la libertad o simplemente a través de la satisfacción del daño que se le haya ocasionado. Pero esto no ha sido... Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos para seguir platicando sobre todo este tema. Muchas gracias. Bien, pues seguimos con el tema del juicio oral en materia penal. Estaba platicándonos aquí el maestro Buendía, si quiere continuar con lo que estaba señalando. Muchas gracias. Efectivamente, comentaba que a partir de estas reformas del 2008 no hay que dejar de considerar las reformas a la Constitución en 2011 en materia de derechos humanos y en materia de juicios de amparo. Claro. Es decir, esto introduce al escenario procesal penal toda una cultura en materia constitucional que obliga necesariamente a transformar nuestro pensamiento, nuestra realidad y a necesariamente generar nuevas instituciones. Efectivamente se ha hablado de una nueva capacitación para los abogados, de la certificación en materia penal. Sin embargo, también debemos hablar de otras instituciones que son necesarias para poder fortalecer y capacitar a los abogados. Pero más allá de eso, se requiere también hacer un cambio de concepción de nuestro sistema jurídico. Hoy seguimos hablando de legalidad, de cultura de legalidad, de Estado de Derecho, cuando en realidad estamos ya inmersos en un mecanismo de control de convencionalidad, de control de constitucionalidad. El control difuso, que es muy importante. El control difuso que, bueno, no se aplica. El artículo 1 constitucional precisamente refiere que todas las autoridades están obligadas a observar los principios de progresividad de los derechos humanos, de universalidad, que aplican tanto en materia penal, civil, familiar o cualquier otra. Claro. Sin embargo, no todos los jueces lo hacen, pero más grave, no todas las autoridades tampoco lo practican. Claro. Esto implica que precisamente el sustento del derecho procesal penal de los juicios orales, los procedimientos necesariamente tengan que observar estos derechos fundamentales en beneficio de la sociedad. Comentaba hace un momento, porque en la práctica se ha ocurrido, infortunadamente, cada Estado ha interpretado de manera particular las reformas constitucionales en materia de juicios orales y lo han implementado conforme su criterio se los ha manifestado. Esto implica que ahora tenga que uniformarse de nueva cuenta el procedimiento para que todos puedan estar en la misma frecuencia. Pero más aún, requerimos necesariamente también los abogados cambiar nuestra concepción del proceso constitucional penal y ajustarlo a estos parámetros de convencionalidad, de constitucionalidad que van mucho más allá de las reglas ordinarias, incluso de los beneficios que el propio proceso penal oral establece hoy. Conocer los tratados internacionales, obviamente los derechos humanos, los derechos, bueno, también se les llama derechos fundamentales del hombre, ¿no? Como tal, conocerlos. Todo esto yo creo que empieza mucho desde la parte académica, desde las universidades. Digo, aquí la doctora Sara Pérez nos ha señalado varias veces que, bueno, todas las universidades, todas las instituciones tienen que forzosamente abundar mucho en el tema, preparar a la gente, a los alumnos. Y no sé si en su criterio, en su universidad que usted representa, la Universidad de Anáhuac, si se está llevando a cabo este tipo de cosas. Sí, obviamente pues cambiaron los planes de estudios con la implementación del sistema, pues llegó una nueva materia, la materia de practicum o práctica de derecho penal, pero con una nueva modalidad. O sea, esa materia siempre existió, ¿no?, con el otro sistema, pero ahorita esa materia se lleva a cabo no en un salón convencional, sino se lleva a cabo en un salón, en una sala didáctica de oralidad, donde esa sala sigue los mismos cánones arquitectónicos, de diseño y de aparatos electrónicos que tienen los tribunales que ya han implantado este tipo de sistema con cámaras, pantallas, etc. Y pues ahí ya los alumnos empiezan en simulación de casos. ¿Qué quiere decir? Esta misma dinámica que comentaba el maestro Lea, que se va a empezar a implementar en la capacitación, que es una labor realmente meritoria de capacitar jueces, agentes del Ministerio Público, abogados postulantes, personal que va a trabajar en mediación, etcétera. Pues eso mismo ya es la dinámica
que está en la mayoría de las universidades. En el caso de la universidad donde yo me encuentro, pues así es, y ya el alumno va cambiando la dinámica, y ya el alumno sale con un plus, con una preparación, y ya domina realmente este sistema. Ya no va por aquel otro programa de estudio donde se hablaba de la averiguación previa, sino ya es la carpeta de investigación. No solamente cambia el vocabulario, sino cambia el contenido de las etapas procesales. Hay muchos detalles, incluso hay nuevos detalles en la situación del cuidado que se le debe a la cadena de custodia, que ese es un tema que merecería realmente, ojalá y pueda usted traer algún perito especialista en este tema de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque a la hora de que el juez vaya a valorar alguna prueba, si denota o si detecta que en esa prueba no hubo un cuidado o que la prueba no está incólume, o sea que no hubo sanidad en la obtención de la prueba, pues ahí se puede declarar la nulidad de la prueba y pues ahí la parte que propuso pues va a tener un gran problema, ¿no? Va a perder probablemente el asunto. Entonces el tema de las universidades, del cambio de visión de los docentes, por eso, ¿qué se requieren en esa materia? Docentes que sean abogados postulantes, que estén certificados, que estén colegiados, que tengan la práctica diaria en el ejercicio de las audiencias orales, ya sea una audiencia de control, ya sea una audiencia de juicio abreviado, o ya sea una audiencia de imputación, o una audiencia de juicio oral. Claro. También es muy importante que el alumno sepa lo que va más allá de la sentencia, o sea, ¿qué ocurre con el juez? Hay diferentes tipos de jueces, ¿no? Está el juez de control, está el juez de juicio oral y está el juez de ejecución de la sentencia. Entonces, pues ahí es muy importante para la vigilancia de los derechos humanos del sentenciado. Y como decía el licenciado, el maestro Buendía, es importante tomar en cuenta todo el sistema convencional. Es importante ver la cuestión del artículo primero, pero también ver qué interpretación, derivado de la reforma del 2011, qué interpretación dio la Suprema Corte en un voto que no fue unánime, que fue un voto dividido, donde en septiembre del 2013 plantea que bueno, que ya se abandona la posición jerárquica entre la ley, los tratados, o sea, que se analizan de conjunto, pero si la Constitución tiene alguna restricción en materia de derechos humanos, hay que estar a lo que diga la Constitución. Entonces la Constitución sigue siendo en ese punto y me gustaría oír la opinión, maestro Buendía. Muchas gracias, maestra, perdón por la interrupción, pero me parece que en esa parte incluso la Constitución es muy clara, pero también los tratados y convenciones de los que México es parte son muy claros al respecto. Si hay algún derecho que otorgue mayores garantías, mayores canonjías, mayores beneficios para los gobernados previsto en tratados y convenciones internacionales, se deberá estar a ellos necesariamente. En ese sentido, con todo el respeto que la Suprema Corte de Justicia nos merecen en este criterio particular, pero nos parece que está acotando lo que los propios tratados y convenciones otorgan en materia de justicia a los gobernados, a los justiciables, de tal suerte que por eso decía, si bien es cierto, hay que capacitar, hay que certificar a los abogados, pero también es muy importante darle educación a la sociedad, porque ese es un nuevo contexto, es un nuevo paradigma constitucional y finalmente los derechos que protegen a la sociedad derivan de la propia Constitución y ahora de las convenciones y tratados internacionales a los que bajo ninguna circunstancia ni podemos ni debemos ser ajenos. Hay que atender a ellos y por supuesto, la Corte me parece que tendrá que ir variando su criterio como lo ha hecho ya en algunos casos concretos. Aquí modernizando, lo bueno es que ya empezó la 10ª pues época. Mira, entonces, por ejemplo, el arraigo tendría que dejar de estar en la Constitución, claro. ¿no? Sí. El arraigo ha sido declarado inconstitucional incluso por la propia Corte, pero también convalidado por la propia Corte en otros momentos. Y esa ahora, es parte de la contradicción que existe. Pero se dicen y se contradicen, entonces pues sí, también yo digo eso, con el mayor respeto, insisto, porque son los ministros que integran la Corte, mi respeto para ellos. Pero entonces, ¿por qué dicen? Bueno, pues si hay algo que restrinja, me voy a aplicar preferentemente la Constitución y no los tratados. Los tratados internacionales hablan del principio de la presunción de inocencia y pues el arraigo creo que es algo contraproducente a ese principio. Incluso el propio Senado de la República, que fue quien propuso elevar a rango constitucional el arraigo, posteriormente propuso
que se eliminara de la propia Constitución, reformar la Constitución para eliminarlo. Es una contradicción de criterios, pero me parece que hoy la comunidad internacional, la experiencia internacional en la materia, ha acreditado que los derechos fundamentales, los derechos humanos, en materia y en orden progresivo, necesariamente van más allá de las restricciones de los derechos de los propios gobernantes. Y creo que hacia eso debemos atender. Y el propio proceso penal, el juicio oral, necesariamente tiene que evolucionar también en ese sentido. Yo estimo que independientemente de que se implante en el 2016, una vez que termine la vacatio legis, desde luego tendrá también que tender a evolucionar, a reformarse, a actualizarse y, por supuesto, a estar más en armonía con los tratados y convenciones internacionales. Yo lo que siento es que en la medida que contemos con mejores investigadores, eso hará que se vaya mermando y se verá estadísticamente, se irá disminuyendo la cantidad de arraigados, porque desafortunadamente, como tú sabes, es una figura que está para precisamente decir, bueno, just in case, o mientras investigo y saco de donde no hay, ahí tengo al señor, a la persona, mujer u hombre, arraigado. Por esa razón, en la Procuraduría Capitalina, el agente de la Policía de Investigación que se va a incorporar a partir del próximo año son licenciados en investigación policial. Claro. Son jóvenes que estudiaron su bachillerato, que fueron sometidos a un proceso de evaluación de control de confianza y que ahora, durante prácticamente 4 años, tuvieron una formación con un registro de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública para una formación especializada, una policía científica que va a favorecer, por supuesto, la investigación, el debido cuidado de los datos de prueba, de los medios de prueba, en coordinación con el perito y el agente investigador. Digo, usted señaló, doctora Sara, un tema muy importante. En nuestro país, tradicionalmente, no se ha favorecido la investigación policial, la investigación del delito, la investigación científica. A partir de la reforma constitucional, uno de los principios que se debe de tener mucho cuidado es que la actuación del servidor público debe ser una actuación científica, técnica jurídica y de expertise por cada uno de los servidores públicos. Por eso es que de entrada en el DF le damos la bienvenida a esta reforma penal, le damos la bienvenida a la intervención de los académicos, porque la orientación práctica, teoría, en esa combinación habremos de tener mejores resultados en materia de procuración y de impartición de justicia. Bien, bueno, pues como ustedes han visto, este tema del juicio oral es un tema muy amplio, es un tema que incluso estaremos platicando en próximos programas. Se ha agotado el tema, por el momento se nos ha agotado el tiempo. Les puedo dar una recomendación. A lo largo de este programa ha estado saliendo el apartado de un despacho de abogados en el cual ustedes pueden asesorarse. Nosotros canalizaremos esas dudas igual a la gente que está aquí conformando el panel para cualquier recomendación o cualquier asesoría que requieran. También quiero agradecer a los panelistas que hoy nos acompañaron a este programa, agradecer a la producción el poder llevar a cabo esta transmisión y bueno, también agradecer a la gente que nos patrocinó este hermoso arreglo floral, que es la florería, es una de las mejores florerías que yo conozco en la Ciudad de México. Sus datos aparecen durante todo el programa en cuanto a teléfono y domicilio. Y bueno, pues no me resta más que comentarle a ustedes, los televidentes, que les agradezco infinitamente el que estén. Pongan mucha atención en el programa, en todo lo que se ha mencionado. Les deseo que pasen una excelente noche y les pido que nos acompañen la próxima semana para seguir platicando acerca de temas legales. Recuerden, nuestro lema en este programa es: la justicia es ciega, nosotros no. ¿Sabes qué es el juicio oral en materia penal? ¿Sabes qué es el juez de control? ¿O qué es la carpeta de investigación? No te pierdas tu programa Justicia para Todos este miércoles 9 de la noche aquí en Vibra TV.